Bueno, buenas tardes hermanos, bienvenidos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar, el título de la lección es Soportando pacientemente. Eso está en segunda de Tesalonicenses, y vamos a estar viendo los 12 versículos. El objetivo, ¿verdad?, de esta lección es, aunque la persecución de los cristianos ha sido común por siglos, a menudo Jesucristo termina siendo glorificado, cristianos siendo fortalecidos y iglesia creciendo. O sea, Jesús, como Él lo prometió, iba a estar con nosotros hasta el fin de los últimos tiempos. O sea, Él siempre va a estar con nosotros y vamos a tener ese respaldo de Él. Por lo tanto, nosotros todos vamos a estar siempre glorificando a nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses es un libro de esperanza para los momentos de tribulación. Viene un día en que se cumplirá la verdad y se hará justicia. El juicio no es algo para tener miedo, es lo opuesto. El juicio es un momento que los santos de Dios anticipan y anhelan. El conocimiento seguro del juicio venidero nos sostendrá a medida que enfrentamos las desigualdades casi continuas de la vida sobre la tierra. Dios es paciente, pero jamás es insensible hacia el sufrimiento de sus santos. El futuro tiene un momento y un lugar donde habrá una contabilidad final y precisa de las acciones de la raza humana. Esto no es un problema para quienes esperan en Cristo. El juicio es un problema para quienes han rechazado a Cristo. Oremos. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, en esta tarde que estamos aquí reunidos, Señor, para estudiar tu palabra, Padre. Te pido que sea el Espíritu Santo, Señor, que nos ayude a mí a desarrollar el tema, y los hermanos, si gustaran participar también, que sea el Espíritu Santo que les motive también, porque la participación de todos nos ayudamos y todos aprendemos, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, hermano, el primer punto es: la tribulación trajo crecimiento espiritual. Algo que no suena bien, ¿verdad?, en el mundo. La tribulación trajo crecimiento espiritual. O sea que lo negativo va a traer algo positivo. Pero en Cristo, en lo espiritual es así. Lo que no parece es, en el mundo no. En el mundo es éxito y el éxito va a traer más éxito. No, pero aquí la tribulación trajo crecimiento espiritual. Entonces vamos a Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, en estos 4 versículos vemos, se menciona Pablo, Silvano y Timoteo. Estos hermanos tuvieron, digamos, esa preocupación por la iglesia de Tesalónica y sirvieron. Silvano también fue, digamos, compañero de viaje de Pablo, inclusive fue uno de los que estuvo preso en Filipo. Y Timoteo, ¿verdad?, dice que era de Listra, de la provincia de Galacia. Dice que Timoteo fue educado desde su niñez por su mamá y por su abuela en la palabra de Dios. Y ahora aquí Timoteo vemos que es un hombre muy trabajador en la obra. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de que cómo es que nosotros debemos criar a los niños en la palabra de Dios, enseñarles la palabra de Dios, porque en el futuro ellos pueden ser unos grandes servidores en la obra, así como es Timoteo, lo fue Timoteo en su momento. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz son 2 palabras importantes del Evangelio. La gracia viene primero si nosotros hemos experimentado la gloria de Dios. Quiere decir que usted es salvo. Y esta palabra, ¿verdad?, es mencionada mucho por Pablo. Por ejemplo, en Efesios 2, capítulo 8, 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vemos que la gracia es un don. Y es importante saber esto, porque esa es la doctrina que nos enseña la Biblia,
no es porque nosotros vayamos a hacer algo que vamos a recibir algo, Dios lo da. Entonces tenemos que, cuando venimos a Dios como un pecador perdido, no trayendo nada y recibiendo todo de Él, entonces hemos experimentado la gracia de Dios. Él nos ofrece salvación. El don de Dios es la vida eterna. No podemos trabajar para obtener un regalo, y si lo hacemos, deja de ser un regalo y se convierte en algo que hemos ganado por nuestro propio esfuerzo. Se convierte en un pago. La salvación es un ofrecimiento de Dios, es un regalo de Dios para nosotros. Un pecador perdido, condenado al infierno, es la vida eterna la que Dios da. Si confiamos en Cristo, esa es la gracia de Dios. Así que es por gracia, ¿verdad, hermanos?, que nosotros vamos a tener la salvación. No hay que hacer de parte de los hombres, no tienen que hacer nada. Él ya lo hizo, dio a su Hijo, al unigénito, a Jesús. La otra palabra que encontramos aquí es la paz. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, entonces usted sabe algo sobre la paz. Es la paz que viene a la vida cuando usted sabe que sus pecados son perdonados. La paz procede de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Si usted no la tiene, puede tenerla porque es un regalo, un don de Dios dado a los pecadores que se vuelven a Cristo. Entonces vemos cómo Dios nos ha facilitado todo, nada más es que nosotros dispongamos de Él, que nosotros pongamos realmente morir nosotros y nacer en Cristo. Así lo vemos de sencillo, ¿verdad? Pero ya ves, el hombre, como tiene esa naturaleza caída, a veces les cuesta entender esto y le cuesta dar este paso. A veces no quieren saber nada de Dios, no quieren aprender de Dios. Ahora, estas tres palabras que estamos acá viendo de paz, por ejemplo, paz, también la fe, esos son frutos. Entonces vemos también que, vamos a ver el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, los tesalonicenses estaban sufriendo este tipo de situaciones, persecuciones y tribulaciones. Pero vemos también que hay frutos del Espíritu Santo. Si vamos un momento a Gálatas 5:22, que ahí nos hace una lista de los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, aquí en Tesalonicenses se están mencionando tres de esos frutos, que sería fe, amor y paz. Esos son frutos. Ahora, esos frutos se están produciendo en medio de la tribulación, se está produciendo en medio de la persecución. Entonces tenemos que la fe, amor y paciencia son tres palabras. Son términos abstractos, pero es necesario quitarlos de los abstractos y ponerlo en lo concreto, trasladándolo a la vida diaria. Ponerlos en práctica, que vayan creciendo. Si tenemos poco amor, coger más amor y aprender. Si tenemos la fe, pedirle a Dios que crezca más esa fe. Y nuestra paciencia igualmente. O sea, ir tomando, ir creciendo, porque todo eso nos va a ayudar a crecer. Al menos en los frutos vimos que son varios. Algunos ya los tienen, otros hay que irlos aprendiendo y ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Entonces tenemos que la fe que salva produce obras. Una fe que salva producirá un amor en el corazón de los hijos de Dios. Paciencia que hoy está dispuesta a vivir para Dios y aceptar cualquier cosa que Él coloque en nuestro camino, sabiendo que Él está disponible en todas las cosas para nuestro bien. Ahora, en la paciencia que se menciona aquí en aquí en que estamos leyendo, en segunda de Tesalonicenses, esa paciencia que tiene como meta, como objetivo, llegar algún día a la presencia de Dios.
nos permite sobreponernos a todo. O sea, es cosas que nos van a ayudar en nuestra vida. Ahora, como aquí está hablando también de que Dios es justo, realmente Dios es justo en todo. Entonces vamos a pasar al otro punto, que sería la tribulación trajo consuelo. Vemos las situaciones que se da. Primero vemos la tribulación trajo crecimiento espiritual. ¿En qué? Al menos que se mencionan estos dones: amor, fe, paciencia. En medio de la persecución, en medio de la tribulación. En el punto 2 vemos la tribulación trajo consuelo. Entonces la tribulación trajo consuelo. Como le digo, en el mundo todo va en línea recta. En lo espiritual es diferente. La tribulación trajo consuelo. Nuestro sufrimiento no tiene nada que ver con la salvación, pero con toda seguridad nos prepara para el estado eterno, o sea, para cuando estemos allá en presencia de Cristo. Entonces vamos a leer los versículos de 2 Tesalonicenses, versículos del 5 al 10. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Esta es una advertencia muy tajante. Dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Al menos en estos versículos nos está hablando, ¿verdad?, de las personas que han aceptado a Cristo. Hay consuelo, que es lo que nos dice el versículo 7. Pero también los que no obedecen el evangelio y los que no creen en Cristo tienen sus consecuencias. Entonces tenemos que, cuando Dios actúa como juez, es justo. Dios es justo. O sea, Dios no se equivoca. Eso lo dejó registrado aquí Pablo en Romanos 9:14. En Romanos capítulo 9, versículo 14 dice una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios no es justo. O sea, el que no aceptó a Cristo va a tener sus consecuencias. El que aceptó a Cristo va a tener bendiciones. Dios no puede equivocarse. A veces nos quejamos sobre cosas que nos suceden porque somos ignorantes y no entendemos los caminos de Dios. Pero Dios tiene un propósito muy definido en todo lo que hace. Y Dios es justo al enviar la gran tribulación, que es un juicio para los malvados. O sea, nosotros no tenemos ni que preocuparnos por eso. ¿Por qué? Porque andamos en el camino que nos dejó, o sea, en el camino que es seguir a Cristo. Entonces eso es importante. Nosotros usualmente pensamos que Dios está ausente cuando sufrimos, y nuestro sufrimiento nos lleva a cuestionar el juicio justo de Dios, y eso nos pasa a veces. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué me va mal en las cosas? ¿Pero por qué? Pero si lo vamos a ver espiritualmente, ahí vamos a aprender la lección. Pablo tomó exactamente la posición contraria e insiste en que su sufrimiento fue evidencia del juicio justa de Dios. Entonces ahí tenemos que los fuegos de la persecución y la tribulación fueron como el fuego purificador de un refinador quemando la escoria de oro, donde a la luz un metal puro y precioso. O sea, el juicio de Dios, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las persecución, y realmente aquí en Costa Rica no tenemos persecución así muy tan evidente. Todavía que hay respecto al culto, o sea, tenemos libertad. Claro, las tribulaciones sí las vamos a tener todos los días.
Entonces todo eso nos va a ir mejorando, porque Dios quiere que vayamos cambiando en nuestra manera de pensar en respecto a lo espiritual. Y que nuestra mente no esté pensando solo en lo material y que lo que nos sucede vaya en esa dirección de lo material que nos va mal. No, debemos de pensar que por algo Dios nos está hablando, algo nos quiere decir. Ahora, en los versículos 8 y 9 de segundo de Tesalonicenses dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, ahí está hablando muy claramente. El juicio de los malvados en la venida de Cristo, la palabra de Dios, realmente dice muy poco sobre el cielo. O sea, nos narra como más o menos, pero no hay profundidad. O sea, Dios revela al hombre lo que necesita saber. Hay cosas que Dios todavía no nos ha revelado. Pero un día, cuando estemos en la presencia ya, vamos a conocer todo de una vez. Vamos a entender, comprender muchas cosas que antes no entendíamos. Entonces tenemos una de las razones es que una de las razones es que Él es un lugar tan hermoso que no lo podríamos comprender. Y el Señor quiere que estemos con nuestra mente en Cristo, siendo útiles aquí en la tierra. Para eso nos dejó, para llevar el Evangelio, para hablar de Él, para compartir el Evangelio. Y no lo hacemos a veces. A veces no lo hacemos por temor, o a veces no lo hacemos porque no tenemos confianza en nuestra forma de hablar. Pero hay que pedirle a Dios que nos ayude. Cuando Dios juzga, no lo hace de una forma vengativa, Él lo hace para satisfacer, o sea, para vindicar, para justificar su justicia y su santidad. Pero no hay nada en las Escrituras para satisfacer nuestras curiosidades sobre el infierno, pero sí se dice lo suficiente como para darnos una advertencia. Jesús muchas veces nos habló del infierno, o sea, algo que existe. O sea, hay dos caminos, con Cristo o al infierno, hay dos caminos. Por ejemplo, había traído una cita, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, solo un ejemplo, ¿verdad? De que Jesús habló, estando aquí en la tierra, cuando Él estuvo aquí, hablaba del infierno, algo que existe. Por ejemplo, en Lucas 16 también hay un relato del rico y el mendigo, un relato del infierno. Bueno, en Marcos capítulo 9, versículos del 43 al 49, dice, así comienza el versículo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, el fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí está Jesús hablando qué es lo que va a pasar. Si nosotros no aceptamos a Jesús, si nosotros no oímos su consejo. El 46 dice, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. O sea, realmente estas advertencias es que no nos vamos a sacar el ojo, sino que nos está haciendo el énfasis de que es muy importante, digamos, cuidar. O sea, cuidar nuestras acciones, cuidar de que nosotros tenemos que dar cuenta a un Dios. O sea, es la idea, cuidar. Después tenemos que... Entonces el infierno es una realidad terrible. Dice, llama de fuego. El infierno es, hoy se ridiculiza, pero eso no quiere decir que exista, porque mucha gente lo niega. O muchos dicen, no, es que el infierno está aquí en la tierra ya. No, aquí no es el infierno. El infierno es donde van las almas que no creyeron en Jesús. Ahí ese es el infierno realmente. El infierno es hoy ridiculizado, pero eso no quiere decir que no exista. Tenemos que enfrentarnos con la realidad de que hay un infierno y Cristo va a regresar a esta tierra un día. O sea, eso está profetizado. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento lo dice, Apocalipsis. Pero primero Él va a quitar a los suyos de esta tierra.
y después su venida causará terror a los malvados. Será un juicio sobre aquellos que, como dice Pablo, no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, y es algo tan práctico, tan sencillo. Por ejemplo, en Juan capítulo, versículo 17, Juan capítulo 17 dice, versículo 3, Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, vea hablando Jesús hacia el Padre y a nosotros, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ya que estamos en Juan pues capítulo 6:29. Dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, ahí está. No hay que buscar más. O sea, es la diferencia entre creer en el Evangelio y no creer. Creer en el Evangelio, vamos a pasar a la presencia de Dios, a una vida eterna. No creer va a ir al infierno. Inclusive en Apocalipsis dice después que ese infierno va a ser lanzado al lago de fuego por una eternidad. Entonces la venida de Cristo a la tierra en juicio justificará a los creyentes que han depositado su confianza en Él y traerá honra y gloria al Salvador. Después tenemos, quería mostrarle en Daniel, bueno, primero quería ver esto. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, en llamas de fuego. Ustedes recuerdan en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 22. Cuando Nabucodonosor dio a hacer una estatua gigante y que todos tenían que adorarle. Pero hubieron 3 jóvenes judíos que no lo hicieron. Y vea qué interesante, y como la orden del rey era, estamos en Daniel capítulo 3, versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abed, siervo de Dios Altísimo, salí y venid. ¿Por qué los quería llevar aquí? Porque en el versículo 8 dice, en el 9 dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor. O sea, el infierno, digamos, no es tanto el fuego, sino que el infierno, o sea, las personas donde no está la presencia de Dios. Al menos aquí, ¿qué pasó? Habían 3 jóvenes judíos en el horno, pero había uno más. Dice que era el Dios Altísimo. Entonces, era la presencia de Dios. O sea, por la presencia de Dios, ahí estaba. Y qué triste que en el versículo 8 está esa advertencia en 2 Tesalonicenses, el número 9, dice, los cuales sufrirán pena eterna, perdición y excluidos de la presencia del Señor. Al menos los 3 judíos que estaban en ese horno, dice calentado 7 veces, estaban ahí con alguien, estaban en la presencia de Dios. El fuego no les hizo daño. Y qué triste, ¿verdad? Ir
infierno donde ¿quién les va a ayudar? ¿Quién va a proteger? Nadie. O sea, el énfasis aquí es verdad que la presencia de Dios nos guarda y nos protege. El ejemplo ahí, ¿verdad? Estos 3 judíos estando ahí en ese horno, calentado 7 veces, y Nabucodonosor dice que vio a 4. Ellos echaron 3, pero habían 4. Ese 4 era la presencia de Dios. Entonces vemos la importancia, ¿verdad?, de que nosotros debemos de buscar siempre la presencia de Dios si tenemos... es más, ya ganamos con creer en Cristo, creerle a Él. Ya sabemos que no vamos a ir al infierno, sino que vamos a ir al cielo y por la eternidad. Pero los que van al infierno, ahí no hay presencia de Dios. ¿Quién los guardará? No tienen esperanza. O sea, qué triste, ¿verdad? El tercer punto es: la tribulación le trajo gloria a Jesús. Vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 11-12. Dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí se nos vuelve a mencionar la gracia de Dios. Comenzando el versículo 11 dice: orando siempre. Qué importante es la oración. Entonces tenemos que, dice aquí, entonces tenemos, el punto es: la tribulación le trajo gloria a Jesús. El primer punto era: la tribulación trajo crecimiento espiritual. El amor, esperanza, fe, crecieron, abundaban en ellos. A pesar de la tribulación, a pesar de el sufrimiento. El segundo punto era: la tribulación trajo consuelo. Y después el tercer punto ahora es: la tribulación le trajo gloria a Jesús. Dice aquí: el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en nosotros. Los cristianos en medio de la persecución y la tribulación necesitamos orar, estar orando unos por otros. Dios da a los cristianos un gran llamado. El llamado es para verle glorificado en nosotros en su venida. Pablo ora acertadamente que los tesalonicenses sean tenidos por dignos de su llamamiento y muestra la forma de cumplir con este llamado. Vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad, que viven vidas tocadas por su bondad y muestran su bondad. O sea, es una cosa que tenemos que vivirla, tenemos que reflejarla. Vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos la obra de fe con poder, creyendo en Jesús y viendo su trabajo hecho a nuestro alrededor por la fe. Vivimos dignos de su llamado cuando el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado en nosotros. Entendemos que esto significa que algo más que el nombre de nuestro Señor Jesús como una palabra, sino también como una representación de su carácter. O sea, nosotros representamos. La Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Cómo lo estamos representando ante el mundo? Vivimos dignos de su llamado y cuando seamos glorificados en Él, cuando solo Él es nuestra fuente de gloria y exaltación, y quienes somos en Jesús es más importante que lo que seamos en cualquier otra cosa. Entonces vemos cómo este capítulo, el número 1 de segunda de Tesalonicenses, nos habla, ¿verdad?, en medio aún primero nos habla de la gracia y paz. Después nos habla aún en la persecución, aún en la tribulación, vamos a crecer esos frutos espirituales, ¿verdad? Al menos que aquí se mencionan 3, que es la fe, la paciencia y el amor, a pesar de. Y vemos, ¿verdad?, que los que no aceptan a Cristo van a tener un destino muy triste y por la eternidad. Los que aceptan a Cristo tienen un destino glorioso, un destino donde, qué mejor estar en la presencia del Señor cuando nosotros partamos de esta tierra. Entonces, hermanos,
Aquí terminamos el día de hoy el capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses. Y capítulo 1. El próximo domingo el hermano Otoniel continuará con el capítulo número 2. Vamos a orar. Amado Dios, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da ese conocimiento, Señor, de lo que va a pasar, el destino de los hombres, dependiendo de su decisión. Gracias, Padre, por este momento, Padre. Y te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.